Hola, buenas. Estamos aquí en un nuevo capítulo de Ingeniando, donde la ingeniería se mueve. Hoy estamos con Julio Balana, responsable de planificación de media y baja tensión de Endesa en España. Así que, bueno, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Preséntate tú un poco mejor, dinos un poco a qué te dedicas, qué es lo que has hecho para que hoy te invitemos aquí y ya arrancamos. Bueno, pues básicamente soy ingeniero, ¿vale? Ingeniero industrial. Ingeniero industrial, de la antigua carrera de las que eran 6 cursos y el proyecto fin de carrera. Sí, así se hacía eterno, ¿verdad? Sí. Se nos hace eterno ahora, como que Sí. antes. Sí. Se hace largo. Y bueno, estoy aquí, me imagino que por mi trabajo, porque me encantan las redes eléctricas, porque me encanta el tema de la energía y pues por compartir un poco estos conocimientos y estas experiencias, ¿no? Un poco con todo el mundo, ¿vale? Que lo primero que habíamos pensado para hoy, por dar un poco el gusto a todo el mundo que nos ve, y creo que todo el mundo quiere saber un poco, estarás cansado de hablar de esto, te hemos escuchado en la radio, hemos visto que has escrito cosas sobre ello, el tema del apagón. Siendo un poco más concreta, según tengo entendido, fue un poco el problema con las fluctuaciones de lo que es la energía renovable y España siendo un país que se abastece mucho de lo que es energía renovable. Esto fue así. ¿Cómo se puede solucionar? ¿Cómo se puede abordar como país para tener una red estable y fiable para todos? Bueno, pues me has hecho una pregunta que podríamos estar hablando 2 días, pero bueno, Totalmente. Voy a resumir bastante poco. Bueno, para empezar, no se sabe todavía exactamente lo que ha pasado porque los datos pues, no son públicos. Los tienen actualmente, prácticamente todos los datos los tiene Red Eléctrica de España y el Ministerio. Sí que es verdad que hay muchos indicios de que hay cosas de que probablemente no estuvieran del todo ajustadas, ¿vale? Sí que es verdad que la proporción de energías no síncronas, que son la energía solar fotovoltaica y la eólica, pues era bastante alto. Había habido problemas de inestabilidad y probablemente pues en uno de estos problemas hubo unas desconexiones que hizo que cayera mucha generación en cadena y ya pues la frecuencia cayera por debajo de sus límites y se desconectara de la red europea y ya pues colapsara el sistema. Y ya para abajo. Entonces, ¿podemos confirmar que no fue un ciberataque de Putin? ¿Puedes decirlo delante de la cámara? Que Bien Putin serio. no es responsable, no fue responsable Bueno, pues del hace apagón. un par de semanas que no hablo con él, pero yo juraría que yo la última vez que hablé con él no me dio indicios de que había sido él. Vale. Nos Y alegramos. tampoco han sido tormentas solares, ni tiene nada que ver con los kits de emergencia de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Los marroquíes tampoco tienen nada que ver, Mohamed VI tiene algo que Es ver. más, yo creo que ellos nos ayudaron a levantar el sistema. Cierto. ¿De acuerdo? En este caso, una de las primeras conexiones que se tuvieron, aparte de las con Francia, fueron a través de la frontera con Marruecos. Ya. Además, tú siendo responsable de la parte norte, si te atañe un poco esa zona, según tengo entendido, el País Vasco y las zonas norte recibieron electricidad de los primeros de España. Efectivamente, bueno. Fue alivio. Mi parte es la parte de media-baja, pero bueno, Vale, aún así, sí. sí, se entró por la frontera con Irún, fue la primera conexión que hubo. Y, por ejemplo, aquí a Aragón pues llegó a través de Sangüesa, a pesar de que tenemos una frontera también con Francia a través de Viescas, pues bueno, en ese momento estaba fuera de operación y nos vino a través del País Vasco, precisamente por las fronteras que tenemos con la red europea. Ya. Porque claro, España es una isla, ¿no? Prácticamente en términos eléctricos. Solo hay conexiones con Portugal que también cayeron, con Marruecos y con Francia. Entonces, yo, por ejemplo, ¿sería viable, si es que no existe ya, conexiones, por ejemplo, con Italia para tener más seguridad y más estabilidad en la red? Por ejemplo, se me acaba de ocurrir. Sí, son factibles, pero son muy caras, ¿vale? Ya. Actualmente, efectivamente, tenemos aproximadamente una capacidad de intercambio con Francia de unos 2,8 gigavatios. Se va prácticamente a duplicar hasta los 4,8 prácticamente con una obra que se está haciendo a través del Golfo de Vizcaya, ¿de acuerdo? Una obra que ha iniciado a través de lo que pasó en su día con el apagón. No, ya son lleva. obras que se planifican a muchos años vista. De hecho, está en la planificación del horizonte de Red Eléctrica. Y hay otras 2 obras que estaban, digamos, pospuestas en esa planificación, que eran 2 interconexiones, una a través de Aragón y otra a través de Navarra,
y que parece que se están reactivando. Es verdad que el país, o sea, que Francia, pues no es muy proclive a gastarse el dinero en estas interconexiones, principalmente porque ellos tienen una red de generación muy fuerte, compuesta principalmente por centrales nucleares, y entonces, claro, pues que les llegue la electricidad barata, entre comillas, de muchas renovables que hay por aquí, pues no es lo que más les conviene. Ya, ya. Sí, o sea, te refieres a que desplazaría un poco su mercado, que entraríamos como energía más barata y una opción, pues a priori, más barata que su propia generación. Efectivamente. Ahora hay las horas centrales del día, cuando hay mucha generación fotovoltaica aquí en España, estamos siempre en sentido exportador de energía, es decir, estamos vendiéndole energía a Francia y porque es mucho más barata que cualquier otro tipo de energía que se pueda generar. Entonces, en esas horas se está desplazando a otro tipo de generación que, claro, que es, digamos, prioritaria para el Estado francés, como es en este caso la nuclear. Tienen muchísimos reactores y están planificando otros nuevos. O sea, que en un día, por ejemplo, de mucho sol, Francia parte de su energía nuclear no la está usando en favor y en beneficio de la solar o eólica española. Correcto. Ya correcto. ves. O sea, es, digamos, al final es un mercado. Hay una serie de interconexiones internacionales que se subasta, digamos, esa capacidad de intercambio. Entonces, cuando la energía es muy barata aquí, que son las horas centrales del día, pues se está exportando hacia Francia hasta que se congestiona, digamos, estas conexiones, digamos, se lleva al tope de intercambio. ¿Y ellos tienen capacidad exportadora de esa energía que les sobra nuclear hacia otros países? Ellos están mucho más preparados para exportar energía eléctrica que nosotros, porque de hecho las interconexiones que tienen con el resto de Europa son mucho más potentes. Y también es verdad que, por ejemplo, a nosotros nos han estado exportando muchos años y hay horas del día en las que nos exportan. ¿De acuerdo? Total. Es decir, cuando aquí, por ejemplo, no hay energía solar y energía fotovoltaica y energía eólica, pues entonces hay ocasiones en las que estamos importando Francia. Al final es un intercambio en el que, digamos, se benefician los dos países porque están obteniendo energía más barata. Ya. O sea, ahora en las fiestas de agosto y septiembre que ha habido en todos los pueblos, el gran suministrador podría haber sido Francia porque han sido... El diésel. Efectivamente. El diésel completamente. Que bueno, y los grupos diésel, claro. Y los grupos diésel. Podemos decir entonces que las fiestas de los pueblos son gracias a los franceses. Gracias, Francia. Gracias por esto. Y luego otra cosa que quería yo comentar, el tema almacenamiento en la red. ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se plantea? La verdad que no entiendo mucho. Entiendo que hay puntos de almacenamiento intermedios. Esto es algo que va a crecer, sobre todo a raíz del apagón, tener unas reservas de energía, pero con las renovables, el almacenamiento, ¿cómo se plantea en un futuro? Pues mira, el almacenamiento es fundamental, es básico. Con la red que tenemos ahora y con el mix de generación que estamos teniendo ahora, hay horas del día en el que sobra electricidad. La electricidad en el momento en que se produce hay que gastarla, es decir, tiene que haber un equilibrio. Nos hemos enterado todos a base del apagón, digamos, para que se mantenga la frecuencia de 50 Hz. Y ahora hay horas en las que no se puede generar, a pesar de tener sol, a pesar de tener viento, lo que se llama curtailments, y no se puede aprovechar esa energía porque no sabemos dónde meterlo. Actualmente hay dos sistemas básicos de almacenamiento que son los bombeos de agua. Tenemos dos embalses, uno en la parte inferior y otro en la parte superior. Cuando hay exceso de electricidad se bombea el agua a la parte superior y cuando hace falta esa electricidad se bombea hacia la parte de abajo, se turbina. Y baterías, ¿de acuerdo? Los almacenamientos, digamos, de bombeo están pensados normalmente para más largo plazo y los de baterías están pensados para el uso diario. Se cargan el día, se descargan por la noche, por ejemplo. ¿De acuerdo? La capacidad que tenemos actualmente de almacenamiento es ridícula, es aproximadamente de un 2,5% de todo el parque de generación. ¿De acuerdo? Entonces, claro, con unas fotovoltaicas que llegan prácticamente entre fotovoltaica y eólica, llegan al 40-50% en muchas horas del día, pues está sobrando esa electricidad y no tenemos manera de almacenarla. Entonces, para gestionar eso, es básico tener un parque potente de almacenamiento, que hoy por hoy se está empezando a desarrollar, pero le está costando. Está verde. Sí, le está costando. Claro, porque los pantanos que hay en España, por ejemplo, no se podrían, en cada lugar donde haya un pantano, duplicar con un embalse arriba
Y, o sea, si ya tienes uno, pues montas un segundo, ¿no? Ahí, O sea, sobre el papel es muy fácil, claro. Sí, pero- sí, sobre el totalmente. papel es muy fácil. Primero hay que ver que primero los embalses, la construcción de embalses habitualmente tiene mucha respuesta social. Hay que ver el impacto Sí. ambiental es fundamental hoy en día. Tenemos que, no se pueden hacer las cosas, digamos, he tenido esta idea y vamos a hacerla así, Totalmente. sino que tenemos que tener en cuenta todas las posibles afecciones que puedan tener. Mm. Sí que es verdad que hay ya muchos proyectos que están lanzados. Cuando se vio que esta problemática iba a venir, ha habido muchas empresas que están apostando por este tipo de almacenamientos, ¿vale? Lo que pasa es que son proyectos lentos que cuesta desarrollar y cuesta sobre todo la parte burocrática y de permisos de todo este tipo de instalaciones. Luego tenemos problemas, pues por ejemplo, que la red que tenemos actualmente, la red eléctrica, tanto la de transporte como la de distribución, está fuertemente saturada de solicitudes y de generación ya conectada, ¿vale? Es decir, lo que se denomina es generación comprometida. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que habría que potenciar las redes para poder dar cabida Ya. a este tipo de almacenamientos que normalmente no están en los puntos más, digamos, más idóneos, sino que están donde están, ¿vale? Es decir, no Sí. ponemos el embalse donde nos interesa a nosotros, sino donde hay posibilidad de ponerlo. Entonces, eso normalmente pues las redes suelen ser más débiles o los nudos suelen estar más tensionados, ¿no? Ya. Digamos. Ya. Y luego también, cambiando así un poco de tema, ¿no? Porque con el tema del apagón sí que se vio, pues sobre todo en prensa, en televisión, radio, hablar a mucha gente. Y luego también por el tema de la gente en cargos de responsabilidad que no tiene nada que ver con lo que es la ingeniería propia dicha y la distribución, ¿no? Que cómo está el tema, porque ahora se ha visto muchas cosas de estas a la luz. Y si en alguna situación pues has pensado, no has querido hablar por dejar en evidencia a alguna persona con cierto cargo de responsabilidad o quizás de prensa, pero pensar por dentro, madre mía, o sea, este tío que hace hablando no tiene ni idea, no voy a hablar Por favor, porque le dejo en cállate. evidencia. Hoy en día hay muchos expertos. Hay expertos, o sea, levantas la alfombra y salen 10 o 12. Le pegas una pata a una piedra y salen expertos. Hoy en día alguien se ve 2 tutoriales de internet y ya es un experto, ¿vale? Yo creo que los ingenieros aquí tenemos que jugar una importante baza y es la de poner un poco de sentido común, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos los conocimientos técnicos y la capacidad para analizar muchas de las cosas que pasan técnicamente hablando. Y yo creo que es nuestra responsabilidad en muchas ocasiones decir las cosas, ¿vale? Contar esas cosas tal como las vemos y con un análisis, digamos, coherente de lo sucedido, de las circunstancias. Es verdad que también hay muchas veces que hay muchos expertos que son muy partidistas. Es decir, si yo soy partidario de la energía solar no ha podido tener la culpa. Si yo soy muy partidario del gas, es el gas el que ha salvado el sistema. Sí. Si yo soy partidario de la energía nuclear, pues la energía nuclear es fundamental. Entonces yo creo que aquí tenemos que poner un poco de coherencia, ver los datos, analizarlos y con eso poner las conclusiones encima de la mesa. Muchas veces no nos toca a nosotros tomar esas decisiones, aunque yo creo que en muchas ocasiones deberíamos. Ya, claro, o sea, aquí hay, bueno, estamos hablando de que hay mucho tertuliano por ahí suelto, y luego sí que es verdad que yo a veces también escuchamos a gente que dices, vale, yo soy ingeniero, y al final el ingeniero sí que tiene esa formación y probablemente esa carrera profesional, pero tampoco te acredita o sea, tampoco lo que dice un ingeniero va a ser la verdad absoluta porque hay ciertos intereses o por muchos motivos o porque quizás es ingeniero pero no tiene la formación en esa área en concreto. O sea, con lo cual... Pero aún así, ya de por sí, como mínimo es ingeniero y algo más sabrá que otra persona. Correcto. En estos lares. Sí. O sea, Sí. Yo además, Sí. yo creo que por nuestra formación y por nuestra idiosincrasia, digamos un poco, cada persona es como es, pero yo creo que tendemos a intentar no decir barbaridades, ¿vale? Es decir, tendemos a analizar los datos, ver lo que hay y dentro de lo que hay, pues sacar conclusiones que digamos que pueden ser factibles o plausibles. Es decir, no vamos a decir normalmente cada uno tiene su sesgo y tenderemos a orientar las cosas de una manera, pero por nuestra propia formación tendemos a no decir barbaridades, ya no tal, es decir, equivocaciones podemos tener como todo el mundo, podemos no ser especialistas en un tema. Por ejemplo, a mí si me preguntan de según qué temas, pues Claro. no voy a hablar. Si me preguntan de almacenamiento químico, pues yo no voy a decir nada porque no tengo ni idea, ¿de acuerdo? Pero tendemos a, si no sabemos algo, pues nos callamos,
¿vale? Totalmente. Bien hecho. Totalmente. Y ya un poco de lo que has dicho de gente no experta, un poco el futuro que pasa por el almacenaje. Nosotros como personas jóvenes que estamos estudiando ingeniería, estamos aún en ello. Terminando. Terminando. Y que dentro de poco nos vamos a introducir un poco en el mundo laboral. De tema energético, ¿cuál crees que va a ser el papel fundamental que aporten los jóvenes ingenieros? ¿Cuál va a ser un poco el futuro que le depara todo esto? Igual es una pregunta un poco difícil. No es nada difícil. Vamos a ver. El día del apagón, ¿qué pudisteis hacer? Pues yo me fui a Madrid. No, pero iba a ir en AVE y no pude ir en AVE. Pero fuiste igualmente. Sí. A lo que me refiero es, la energía es básica, es fundamental. Total. Es decir, eso se quedó demostrado el día del apagón en el que se paralizó todo. Todo. Es decir, hasta ahora la energía se miraba mucho exclusivamente el aspecto económico de la misma. Es decir, salía en las noticias cada vez que subía la luz, cada vez que cambiaban el IVA de la luz. Sí. Era el único momento que se veía en el telediario. Hubo la temporada en la que estuvimos, que arrancó la guerra de Ucrania. De cuando poner la lavadora. Efectivamente, las horas de la lavadora, Sí. y cada lunes tenían, este lunes sube la luz un tanto Sí. por ciento respecto a ayer. Y era el único momento. Y yo creo que se descuidaron muchos otros temas técnicos. Y yo creo que ahí los ingenieros jóvenes tenéis mucho que aportar. Es decir, venís con una visión nueva, venís con otro tipo de inquietudes. Y nosotros hemos tenido que ir haciéndolas. Es decir, por ejemplo, yo soy un convencido de las energías renovables si se aprovechan bien y si se usan en su justa medida y haciéndolo como se tiene que hacer. Pero vosotros eso ya lo tenéis interiorizado, ¿vale? Nosotros es una cosa que habrá todavía muchos ingenieros en los que son partidarios exclusivamente de un tipo de energía y no lo saques de ahí. Y vosotros, sin embargo, tenéis un espectro mucho más amplio y una flexibilidad que a lo mejor nosotros no tenemos. Y una capacidad de adaptación que a nosotros nos va costando más, a los ingenieros que ya tenemos según qué edades, ¿vale? Porque yo creo que esa capacidad de adaptación y esa versatilidad es una de las características fundamentales de cualquier ingeniero, Sí. ¿vale? O sea, es básico. La carrera no os prepara para que tú sepas qué es la energía síncrona que tiene que haber conectada en cada momento. Os prepara para poder enfrentaros a absolutamente cualquier problema, ¿vale? Es decir, un ingeniero se enfrenta a un problema, analiza los datos, ve posibles soluciones y obra en consecuencia. Eso es lo que os enseña en la carrera y eso es lo que estáis muy preparados para hacer, ¿vale? Eso es lo que podéis aportar ahora. Clarísimamente en cualquier campo, no solo el de la energía, pero especialmente en el de la energía, que se ha ido descuidando durante muchísimos años y solo se han desarrollado algunos campos, es decir, pues fotovoltaica, todo fotovoltaica. ¿Cómo integrar esos sistemas? Pues eso se ha abandonado, ¿vale? Es decir, ha habido partes que no se han tenido en cuenta y en eso tenéis muchísimo campo de aplicación. Yo la verdad que me alegro de que una persona con un cargo de responsabilidad que toma decisiones sea ingeniero y creo al menos que debería ser esa la norma y aprovecho esto para decirte, ¿alguna vez te han preguntado alguna cosa y has dicho, es que esto es muy técnico, porque en realidad no sabías contestarlo? Normalmente la respuesta, digamos, políticamente correcta es, pues mira, ahora que caigo, no estoy seguro, ya lo miraré. ¿Vale? Es decir, ni sí ni no, sino todo lo contrario, lo que esto. Los técnicos tenemos eso, es decir, si no sabemos algo, yo por lo menos prefiero callarme, ¿vale? Es decir, en este momento no sé lo que te tengo que responder, entonces por eso estoy divagando, ¿de acuerdo? Pero sí que tenemos la capacidad de, cuando acaba esa reunión o esa pregunta, te pones, investigas y dices, ostras, pues mira, esto es así, ¿vale? Y eso nos ocurre con casi cualquier faceta de la vida, ¿vale? Vale. Y, Con lo cual... sí. Sí. Perdón. Y así una persona que... Bueno, te voy a poner la etiqueta de figura pública un poco, que has hablado, te has movido, etcétera. Hasta que no haga un posado de verano en bañador no se puede considerar. Ten cuidado, que igual Televisión Española te va siguiendo. Que me he ofrecido te pillan un barco y por ahí... No. Sí. Vaya, no de suerte. ¿Cómo gestionas el hablar en público, cometer errores hablando en público? ¿Cómo se gestiona eso? Pues se gestiona como cualquier otra faceta de la vida, ¿no? Al final la vida es cometer errores, ¿no? Para aprender, perder, dicen, ¿no? Que es decir, se comete un error, se aprende de él y se sigue adelante.
Respecto a lo de la faceta pública, pues mira, lo único que estoy haciendo en las apariciones que he tenido gracias al colegio precisamente ha sido intentar poner un poco de lo que hablaba antes, ¿no? Aportar mi granito de arena para aportar un poco de sentido común en muchos de los temas, ¿vale? Porque hoy en día pues se dicen muchas barbaridades en muchos aspectos, ¿vale? Entonces, por lo menos en lo que a nosotros nos concierne, yo creo que los ingenieros tenemos la responsabilidad y la obligación, ¿no? En nuestro caso, en nuestra faceta, en lo que entendemos, intentar poner un poco de este sentido común. ¿Y Ya. qué crees, Pablo? Damos ya comienzo a... A la sección. A la sección. A la sección en mayúsculas. Ahora has estado en tu zona de confort, pero se viene la sección que todo el mundo está esperando, que es la sección Verdades Incómodas. Así que te invitamos a que bebas un poco de agua, porque ahora se viene el momento tenso. La estoy leyendo, igual no es tan tensa. Pero bueno. A ver qué opinas. Si no estás tensa, ha sido por la gente que nos deja, la gente interactúa y nos va dejando preguntas Sí. para esta sección. Lo habéis hecho Así muy que mal, si no chicos. estás tensa, es vuestra culpa. Interactuad más. ¿Has tenido que fingir interés en alguna feria industrial o bueno, pues reunión, etcétera, y únicamente ibas por el catering? Pues hace mucho tiempo que no voy a ferias, pero sí, inicialmente sí que en algún momento he ido a alguna en la que además en una paliza acabas machacado y dices esto a mí no me aporta nada, ¿vale? Pero hay que estar, en algunos sitios hay que estar. El pisco labio. Sí, sí. Y por un buen festín se echan las horas que haga falta. Hombre, eso siempre, eso siempre. ¿Dónde, en qué lugar has tenido el mejor catering que recuerdes? Vino un catering, pero que fue Pues- impresionante. Pues, ¿Recuerdas algún catering así pues grandioso? no recuerdo ahora, no me viene a la mente ninguno especial. Los del colegio son muy Los del buenos. colegio Son muy buenos, son muy Los del buenos. colegio son muy buenos. Sí, sí, Este sí. viernes mismo tuvimos uno y no estuvo nada mal. En mi corta vida y trayectoria, los míos, los mejores ¿Dos han sido en el veces? colegio. Dos veces. Sí, sí. Y ya como última sección, el último entrevistado te dejó una pregunta. Se suelen pasar con las preguntas a saber qué te ha puesto. No lo sabemos. No te vamos a decir quién fue por si acaso. Exacto. Y luego vas a tener que escribir otra para el De siguiente. acuerdo. Así que la está custodiando nuestra mascota, que es el pato ingeniero, que todavía no le hemos puesto nombre. Así que vamos a ver qué es lo que puso. Yo no sé lo que hay. Yo tampoco, ¿eh? Si no, cortamos y bueno, ya le preguntaremos sobre cómo le ha ido el verano. ¿Qué opinas de fomentar el consumo de energía local como solución para para acelerar la transición energética? Se nota que no somos de letras, ¿eh? Porque la letra es un poco... Te ha tocado de tu sector, ¿eh? Pues mira, es un tema bastante interesante y bastante polémico. En el sentido de que, por un lado... Nos gusta, si es polémico, nos Sí, gusta. sí, sí. Hay que Vamos a ver, mojarse. es decir, a lo que hace referencia el invitado que me ha hecho la pregunta es a que hay comunidades, sobre todo comunidades autónomas, en las que se produce la mayor parte de la electricidad que luego se consume en otras comunidades autónomas, ¿vale? En este caso en concreto, por ejemplo, todas las comunidades de interior son las que tienen la mayor parte de los parques fotovoltaicos y la mayor parte de los parques eólicos. Y sin embargo, los que están consumiendo, los que tienen déficit de energía son, digamos, pues por ejemplo, Cataluña, la Comunidad Valenciana, sobre todo Madrid, el País Vasco, es decir, comunidades que digamos que tienen un Producto Interior Bruto muy alto, que lo consiguen gracias a industria y otros servicios y que consumen la energía de otros que tienen Producto Interior Bruto mucho más bajo. Tal. Entonces, a lo que hace referencia es, claro, esto pues al final produce cierto resquemor entre las comunidades que producen esa electricidad, ¿no? Porque estamos produciendo algo que luego se va, que no estamos aprovechando aquí. Claro, todo esto está también, hay que tener en cuenta el otro punto de vista, y es que todos tenemos derecho a la energía y todos tenemos derecho a que no se paralice nuestra actividad por falta de energía. Entonces, claro, digamos aquí estamos en las típicas discusiones de ¿esto es mío o esto es de todos? Vale, ¿Vale? sí. Entonces, hoy por hoy la legislación lo que dice es que es de todos y que se paga lo mismo por la energía si se consume aquí en Aragón y se ha producido a 10 kilómetros que si se consume en Barcelona y la energía tiene que recorrer 300 kilómetros, ¿vale? Solo depende prácticamente los peajes, solo dependen del nivel de tensión al que se conecte. Entonces, claro, lo que hace referencia al invitado es si se puede si establecer
algún otro tipo de legislación puede acelerar este tipo de transición. Pues seguramente. Habría que pensar muy bien la manera para no discriminar, digamos, estas comunidades que también su desarrollo depende de él, y no es tampoco justo, digamos, discriminarlas porque no tengan energía, porque al final estamos en un estado en el que yo creo que debe primar la solidaridad, ¿no? Entonces, escribí hace tiempo un artículo que era de quién son los electrones. Lo dejamos abajo en la descripción. Sí. ¿De quién son los electrones, ¿no? Es decir, o sea, se producen en unos lados y se llevan a otro lado. ¿Cómo hay que manejar eso? Pues bueno, pues hoy por hoy, como digo, la legislación está como está, y como las comunidades, digamos, de interior, las productoras, pues digamos que si vemos el porcentaje de votos o de influencia política, pues probablemente es bastante menor que el de otro tipo de comunidades, pues hoy por hoy está complicado que cambie. ¿Vale? Claro, es que es legislar contra los gigantes. A lo mejor no legislar, sería ajustar o hacer ajustes a ese tipo de esto. Pues, por ejemplo, se podría hacer algún tipo de rebaja en los peajes, o se podría hacer algún tipo de compensación, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. De hecho, yo creo que ya hay muchas empresas que esto, digamos, lo intuyen, porque se están estableciendo, por ejemplo, muchísimas gigafactorías y consumidores intensivos, electrointensivos, por ejemplo, se están estableciendo aquí en Aragón. Eso te iba a preguntar, que si crees que Aragón ha dado un paso para adelante. Aragón lanzó una iniciativa que era un proyecto legislativo, un decreto, pero que se lo tumbó el Tribunal Constitucional, entonces ahora están corrigiéndolo, pues un poco para fomentar este tipo de iniciativas. Yo creo que muchos de estos gigantes intuyen que esto puede venir en un futuro y se están poniendo pues, en un sitio donde las redes son potentes, hay posibilidad de conectar, y hay posibilidad además de obtener una energía, digamos, renovable, pues relativamente barata y de cercanía, ¿no? Digamos, entre comillas. De kilómetro cero casi. Sí. O sea, Aragón, tierra de oportunidades para el futuro, sin duda. a nivel eléctrico. Sin duda. Sin duda. Sin duda. Me alegra oírlo, la verdad. Pues sí. Oye, pues yo creo que ya podemos ir cerrando, ¿no? Sí. Yo creo que ha quedado todo bien con el lazo. Bueno, que tiene que escribir la pregunta. Ah, sí. Nos lo han comunicado desde fuera, es decir. Sí. Bueno, lo he intuido desde Lo fuera. has intuido. Yo ni me he enterado. Así que claro, igual, seguimos la dinámica. Ahora tienes que escribir una pregunta para el siguiente invitado que no sabemos ni nosotros mismos quién va a ser. Ahora mismo no. Y te animamos a que le saque los colores al siguiente y que tenga un punto de ponerle en una situación comprometida, como nosotros hemos intentado hacerte a ti. Y ya con esto, yo creo que podemos cerrar. Sí. Terminamos a que bueno, eso que termine la pregunta. Sí. Y... Larga, tiene 2 líneas. El siguiente que venga. Que de pales... ¿Cómo? No. Vale, así que... Genial. Pues muchísimas gracias por venir. Sí. Espero que te lo hayas pasado bien. Muchísimas Que gracias hayas a vosotros. explicado. Sí, ha sido una charla muy, muy agradable. Genial. Y recordad, todos los meses aquí con nosotros, ingeniando.